espaldas del sol. Capítulo 19. Segunda parte. ¿Qué ocurre?, preguntó Anthony con tono enternecido tras observar largo rato a su prometida, ensimismada en el anillo. ¿Acaso no te gusta? Candy volvió la cabeza hacia el muchacho y le dedicó una sonrisa fugaz, pero dulce. Claro que me gusta. Tan solo lo estaba admirando. Sus palabras sonaron menos firmes de lo que hubiera deseado. No es que el anillo le desagradase. A decir verdad, todo lo contrario. Era una pieza exquisita de oro envejecido, engarzando una brillante esmeralda, custodiada por pequeños diamantes. No entendía mucho de joyas, pero sospechaba que Anthony le habría pagado a precio de sacrificio. Ella nunca había necesitado grandes lujos para sentirse querida, aunque debía reconocer que la mera descripción de hermoso era quedarse corto. De manera que, visto desde esa perspectiva, la tranquilizó saber que no había mentido en su respuesta. No obstante, podría haber llevado el anillo más horroroso del mundo en el dedo, y por supuesto que a él no se lo diría, pero de igual modo seguiría mirándolo una y otra vez, sencillamente porque no podía apartar de la mente lo que un aro, fuese costoso o una baratija, simbolizaba. Eso no quería decir que le asustase la idea de comprometerse con Anthony. A fin de cuentas, ¿no era eso con lo que siempre había soñado desde que lo conoció? Pero últimamente tenía la sensación de que todo el mundo decidía por ella, y eso no le gustaba. Primero, ese hombre que casi la arrastra al altar en contra de su voluntad. Y apenas unos minutos después, cuando pensaba que había recuperado el control sobre su vida, Anthony también había decidido por ella. Cuando Susannah Granchester salió del cuarto de la abadía y Albert se ofreció a llevarla hasta la ciudad, Anthony y ella se quedaron un momento a solas. La libertad esperaba detrás de esos muros y Candy había deseado hacer uso de ella cuanto antes. Había tomado la bolsa de viaje, que ya tenía preparada mucho antes de que Terry se presentase de imprevisto, y le había sugerido a Anthony esperar a que Albert regresara afuera. Apenas había rozado el picaporte de la pesada puerta, cuando sintió los dedos del joven cerrarse en torno a su muñeca. Se volvió sobresaltada hacia él, y antes de que ni siquiera pudiese pestañear, lo vio llevarse la mano al bolsillo del pantalón y sacar una pequeña caja forrada en terciopelo verde. No le hizo falta esperar a que él la abriera para saber lo que contenía. Decir que todo lo que vino a continuación la dejó muda era quedarse corta. El muchacho no perdió el tiempo. Para él ya no había dudas, ya no había obstáculos, no había excusas. No iba a permitir que nada ni nadie volviese a separarlos. Esas fueron sus palabras, al menos así las recordaba Candy, antes de tomarle la mano y deslizarle el anillo en su dedo. No le dio opción a decir nada, ni siquiera formuló la pregunta precedente. Al parecer, para él la respuesta estaba implícita en el hecho de que ella permitiese que le colocara el anillo. Se quedó aturdida. Todo había sucedido tan rápido y de manera tan impredecible, ¿era la palabra?, que su mente tardó en asimilarlo. Sabía que la había besado después, pero era incapaz de recordar cómo. Pero Anthony no solo había decidido que aquel era el momento indicado para formalizar su compromiso, sino que además
ya tenía planeado el futuro que les esperaba. El viaje desde la abadía de Santa Walburga hasta Lakewood había transcurrido en su mayor parte en un silencio reflexivo. Candy mantenía la mirada fija en el paisaje que desfilaba por la ventanilla, sintiendo cómo la brisa fresca del cercano otoño se colaba por alguna rendija del auto. Aunque Albert y Anthony intercambiaban algunas palabras en voz baja, ella no podía concentrarse en la conversación. Estaba demasiado ocupada, tratando de asimilar todo lo ocurrido, y, aun cuando el peligro ya había pasado, el recuerdo de Grantchester seguía tan presente en su mente que le resultaba difícil convencerse de que todo había terminado. Cuando llegaron a la mansión, el recibimiento fue inmediato. Patricia los esperaba con una expresión de profundo alivio, y en cuanto vio a Candy, sana y salva, la estrechó en un abrazo cálido. Annie y Archie no tardaron en sumarse a la bienvenida, aliviados de verla libre de la sombra de Grantchester. Había una sensación de victoria en el ambiente, como si todos compartieran la certeza de que aquella pesadilla había terminado definitivamente. La conversación que siguió fue inevitable. Albert y Anthony relataron lo sucedido en la abadía, los momentos de tensión y el desenlace tras la llegada de la esposa de ese hombre. La indignación fue la nota dominante, especialmente en Archie, que no podía ocultar su desprecio por lo ocurrido. «Si llego a estar allí, ese desgraciado no habría salido tan bien parado», masculló entonces, apretando los dientes. «Lo importante es que todo ha terminado», señaló Anthony, pasando un brazo alrededor de los hombros de Candy. «Y espero que ese hombre jamás vuelva a cruzarse en nuestro camino». Sí, eso era lo importante, que Candy estaba a salvo y que, con un poco de suerte, Grantchester quedaría enterrado en el pasado para no volver jamás. «¡Candy!», exclamó de pronto Annie, tomando la mano de su amiga. «¿Esto es lo que creo que es?». Todas las miradas se dirigieron al anillo. Candy sintió que le ardían las mejillas, mientras Anthony les anunciaba con orgullo: «Estamos oficialmente comprometidos. Después de todo lo ocurrido, he comprendido que no quiero perder ni un minuto más». Esa misma tarde, Anthony informó que en pocos días debía regresar a Nueva York. Una importante competición a nivel estatal estaba próxima y debía retomar los entrenamientos lo antes posible. La noticia no le tomó del todo por sorpresa. Sabía que su vida giraba en torno a los caballos y que su participación en eventos de esa categoría requería preparación constante. Pese a ello, el muchacho no estaba dispuesto a vivir lejos de su futura esposa y ya tenía la solución. Tal y como tenían previsto hacer justo antes de que Grantchester apareciese aquel día en su apartamento para trastocarlo todo, Candy viajaría con él a Nueva York y se alojaría con Charlotte hasta el día de la boda. Era lo más conveniente, lo más sensato. En ese instante le hubiera encantado gritar, pero en lugar de eso se quedó callada. Y quizá eso fue un error, porque todos tomaron su silencio como un sí. Es que nadie se daba cuenta de que estaba casi en shock. Por el amor de Dios, todo estaba sucediendo demasiado rápido. Apenas había tenido tiempo de procesar lo que había pasado, de asimilar el compromiso, y ya el futuro estaba definido con claridad. No es que no le complaciese la idea, ni mucho menos. Seguía pensando que Charlotte era una mujer maravillosa y estaba segura de que disfrutaría mucho en su compañía mientras viviese en su casa. No obstante, le parecía que todos decidían por ella antes de que pudiera detenerse a pensar en lo que realmente quería. Albert apoyó la propuesta con entusiasmo, asegurando que Charlotte sería una excelente anfitriona. Prometió además
que todos viajarían a Nueva York para ver competir a Anthony. La semana siguiente pasó entre preparativos y despedidas, y casi sin darse cuenta, Candy se encontró frente a la residencia de Charlotte en Nueva York, con una boda programada para el 28 de enero, apenas 4 meses y medio después. «Adelántate mientras yo saco el equipaje», le instó Anthony. «Charlotte nos espera. Estoy convencido de que en este instante está justo detrás de la puerta, lista para abrirte ella misma», agregó antes de tomar la mano de la muchacha entre las suyas y acercársela a los labios para besarle los nudillos. Candy accedió. ¿Qué otra opción le quedaba? Estaba a punto de golpear con la aldaba en la puerta cuando ésta se abrió de repente. Anthony no se había equivocado. Charlotte, en persona, apareció bajo el umbral con una sonrisa acogedora para recibirla. «¡Oh, por fin habéis llegado!», exclamó la anciana. Por un momento, Candy se olvidó de todas sus congojas al mirarla. Su voz era tan risueña como su rostro, y mirándola bien, nadie podría decir que estaba ya más cerca de los 80 que de los 70. No solo por su vestimenta, que, sin ser extravagante, desafiaba los convencionalismos para las mujeres de su edad, sino también por su aspecto físico. El paso del tiempo había sido bastante benevolente con ella. Su tez clara apenas mostraba arrugas marcadas, más que nada eran líneas de expresión. Sus ojos, del mismo tono azul que los de su nieto, brillaban con una vivacidad contagiosa, y su cabello aún conservaba gran parte de su tono rojizo original, con solo unas cuantas hebras plateadas como única concesión al correr de los años. Lo llevaba recogido en un moño elegante que hacía aún más joviales sus facciones. Tampoco su silueta se había modificado en exceso y mantenía unas formas que muchas jóvenes habrían envidiado. No cabía duda de que Charlotte había sido una mujer increíblemente hermosa en su juventud. «Charlotte, estaba deseando volver a verte», pudo decir Candy antes de que la mujer la estrechara entre sus brazos. «Oh, y yo a ti, querida», concedió Charlotte con entusiasmo, separándose lo justo para tomarle el rostro entre las manos y examinarla con detenimiento. «Te has convertido en una mujer muy hermosa, aunque…», entornó ligeramente los ojos, fingiendo un gesto de preocupación. «Estás un poco pálida. Imagino que estarás cansada del viaje». «Ay, niña, por Dios, tardabais tanto que por un momento temí que a última hora volviese a surgir algún imprevisto como la otra vez». Candy intuyó que Anthony no le había contado las razones que había detrás, de modo que ella tampoco iba a hacerlo. Cuanto menos pensase en Terry, mucho mejor. Pero al menos merecía una disculpa que fuese cuando menos convincente por haberla dejado plantada la vez anterior. Abrió la boca, pero antes de llegar a pronunciar una sola palabra de lo que se le había ocurrido, Charlotte le interrumpió con un gesto de la mano, restándole importancia. «Pero nada de explicaciones ahora. Ya tendremos tiempo de ponernos al día con todo detalle. Ahora entra y disfruta de tu nueva casa. Quiero aprovechar cada minuto de tu compañía». La tomó del brazo para invitarla a cruzar el umbral, cuando justo en ese instante Anthony apareció tras ellas, con una sonrisa de oreja a oreja. «Abuela», saludó con jovialidad, «¿cómo está la dama más elegante de Nueva York?». Charlotte soltó una carcajada deliciosa y le propinó un suave golpe en el brazo. «Granuja, ven aquí y dale un buen abrazo a tu vieja abuela». Anthony no se hizo rogar y la abrazó con devoción. A Candy no le pasó inadvertido que su prometido adoraba a su abuela. Enseguida, Charlotte tomó a Candy de un brazo y a Anthony del otro y los arrastró consigo hacia el interior. Al llegar al recibidor, Davinia se acercó
con una sonrisa amable y una mirada cálida. Bienvenida, Candy. Me alegra mucho tenerla aquí con nosotras. Davinia, qué gusto volver a verla, respondió Candy con calidez. Parece increíble cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que estuve aquí. Más de 3 años, ¿verdad? Efectivamente, señorita, más de 3 años, confirmó Davinia con un leve asentimiento. Bueno, basta de tertulias, interrumpió Charlotte, palmoteando. Davinia, por favor, ¿serías tan amable de pedir que nos sirvan el té en el salón? Y tú, jovencito, dijo, dirigiéndose a Anthony, deja de achuchar a tu abuela y deja las maletas de Candy en un rincón para que se encarguen de subirlas a su habitación. Una vez en el salón y mientras esperaban el té, Charlotte se acomodó en el sofá y les observó con una sonrisa traviesa. Bueno, mis queridos tortolitos, comenzó con un tono ligero y divertido. Por fin os habéis decidido a dar el gran paso, ¿eh? Ya era hora. Francamente, con tanto secretismo, cualquiera diría que le tenéis pánico al matrimonio. Pero no os creáis todo eso que cuentan por ahí. El matrimonio no es tan espantoso como lo pintan. Una risa generalizada llenó la estancia. Candy se sintió algo más relajada. El ambiente distendido y acogedor comenzaba a disipar la tensión que había acumulado en los últimos días. Charlotte, en realidad no ha habido ningún secreto, se apresuró a explicar Candy, buscando las palabras adecuadas para describir la situación sin entrar en detalles escabrosos. Solo hubo contratiempos que nos impidieron dar el paso. ¿Dar el paso?, repitió Anthony con un tono de extrañeza. Más bien diría que hubo contratiempos que nos impidieron hacer realidad lo que ambos siempre soñamos. Tomó la mano de ella y la apretó suavemente, buscándole la mirada. ¿No es así? Candy asintió levemente, sintiéndose algo incómoda por la forma en que Anthony parecía querer controlar la narrativa. Le devolvió una sonrisa forzada, casi imperceptible. En ese preciso instante, justo cuando Candy iba a intentar explicar con más claridad a Charlotte a qué circunstancias se refería, la puerta del salón se abrió de repente, interrumpiéndola. Una joven de belleza impactante apareció en el umbral. Tendría unos 25 años, con una melena larga, negrísima y brillante, que contrastaba con la palidez de su piel. Sus ojos, de un azul eléctrico, destacaban aún más su cabello oscuro. Desprendía un aire vivaz y despreocupado, una espontaneidad que resultaba casi infantil. Sin conocerla de nada, Candy sintió una simpatía instantánea hacia ella e intuyó que congeniarían con facilidad. Davinia se incorporó de inmediato, frunciendo el ceño con un deje de reprobación. «Josephine», exclamó con un tono a medio camino entre regañina y cansancio. «¿Cuántas veces tengo que decirte que se llama a la puerta antes de entrar?» Luego, suavizando el gesto, se dirigió a Candy. «Candy, perdona la interrupción. Permíteme presentarte a mi sobrina Josephine». Josephine le dedicó una mirada fugaz a Anthony antes de acercarse a Candy con una sonrisa abierta y radiante, extendiéndole la mano con naturalidad. Mientras correspondía el saludo, a Candy no le pasó inadvertido como al entrar la sobrina de Davinia en el salón, Anthony se había tensado, como si la presencia de la joven lo hubiera puesto nervioso o quizá en alerta.